Bueno, ahora invito a pasar a Rodrigo Iglesias. Quien va a presentar el tema del manejo de las variedades para la próxima campaña. Luego de la presentación de Rodrigo, vamos a hacer el intervalo para el almuerzo, para que recorran los diferentes stands y al retomar vamos a estar siguiendo con la presentación de nuevas tecnologías, las preguntas para estas dos últimas presentaciones y el resto de las disertaciones. Rodrigo Iglesias es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario y está actualmente finalizando la especialización en cultivo de granos en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo para Latinoamérica Sur de Don Mario Semillas. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida, como todo, don Mario, y agradecerles a todos por haber venido. También quiero agradecer que tenemos gente de países vecinos como Uruguay, Paraguay y Brasil por haber venido a la jornada. Lo mismo a Fede por dejarme dar la posibilidad para poder presentar en esta jornada. Un poco el temario de mi presentación o el recorrido de mi presentación van a ser en dos partes. Una parte es presentación de las nuevas variedades que va a tener el productor disponible para esta campaña 2012-13, campaña que ya se viene. Y luego en una segunda parte veremos el posicionamiento de las variedades. Arrancando directamente con la presentación de los nuevos lanzamientos, que son 6 lanzamientos que va a tener don Mario en esta campaña. Arrancando con lo que es el grupo 3 corto, Don Mario 3312 RCF. RCF es una nueva sigla de nuestros materiales, que es el rendimiento sin frontera. Lo que es 3312, de similar ciclo que Don Mario 3070. Lo que es estructura de planta de alto porte vegetativo y buen potencial de ramificación. Y en lo que es ganancia genética, supera a Don Mario 3070 entre un 6 y 8%, dependiendo de la zona y de la campaña. Acá tenemos la alternativa, por un lado, de tener mayor potencial de rinde con 3312 con respecto a 3070, pero tenemos, les recuerdo lo que es 3070, que es tolerante a las sulfonilureas. Además de ese salto genético, la ganancia genética en rendimiento, Don Mario 3312 es resistente a mancha o ojo de rana, enfermedad, como sabemos, nos castigó bastante en campaña 9-10. 3312 tiene una gran adaptación para lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires o centro de Buenos Aires. Vamos a ver luego en el posicionamiento algunos resultados. Y también como redes de terceros, aparte de la información de don Mario, tuvo muy buen comportamiento en lo que es la regional de Apresip Azul Tandil. Luego otro lanzamiento para esta campaña, les recuerdo son 6. En el 4 corto es don Mario 4212 STS. Lo que es 4212 de similar ciclo que don Mario 4210, en lo que es estructura de planta, tiene un buen potencial de ramificación y con la ganancia genética es similar rendimiento que 4210 en promedio, aunque en esta última campaña vimos un salto con respecto a 4210, y es resistente al IGEI, lo que luego Joaquín, cuando hable de nuevas tecnologías en la próxima charla, va a hacer más referencia a las variedades del IGEI, pero bueno, el nuevo producto, el cual nos da una herramienta más para el control o una herramienta para el manejo de malezas difíciles, ¿no? 4212, lo mismo, similar rinde que 4210 y con la alternativa de STS para donde tengamos lotes con malezas difíciles como puede ser rama negra, viola, que luego a la tarde también van a tocar ese tema, es una herramienta para utilizar con este nuevo producto. Lanzamiento, lo que es en el 4 medio, tenemos Don Mario 4612 RCF, es un grupo 4 medio, similar ciclo que 4670, con un día menos, que a campo generalmente no se ve. Lo que es de alto potencial de ramificación en estructura de plantas de ramificación más cerrada, si la comparamos con Drona 4670.
Lo que es la ganancia genética, estamos entre un 4 y un 6% por encima de 4670, es un salto bien marcado sobre una variedad muy buena, que es 4670, ideal para alcanzar los máximos potenciales de rinde. Es una variedad que vimos el potencial que tiene, es muy bueno cuando estamos en ambientes de mayor a 5.000 kilos, una de las variedades que siempre clasifica. 4612, aparte de nuestra red de tener muy buen comportamiento, también si vemos, nos apoyamos en las redes de terceros muy buenas como la red del CREA Sur de Santa Fe o red CREA Inta Oliveros. También la variedad tuvo un muy buen comportamiento, igual que en la red del CREA Norte de Buenos Aires. Como alternativa y también un lanzamiento en lo que es en el 4 medio es Don Mario 4712 RCF, con similar ciclo que 4670, tiene 2 días más de ciclo, en lo que es estructura de planta, un poco más de porte que una 4670, con buen potencial de ramificación. La ganancia genética, estamos hablando entre un 2 y un 3% cuando lo comparamos contra 4670, y lo destacable de esta variedad es la resistencia a mancha ojo de rana. Por ahí se pueden preguntar por qué salimos con 2 variedades en el grupo 4 medio, pero en la etapa experimental de estas variedades, cuando preguntábamos en distintas reuniones a los productores a qué le daban prioridad, si a rendimiento o sanidad, siempre la respuesta de técnicos o productores en los cuales en las jornadas o cuando nos visitaban al semillero, siempre fue muy dividida. Por lo tanto, Don Mario decidió avanzar con 2 variedades en este grupo 4 medio y que sea el productor el que decida si quiere rendimiento con 4612, si quiere rendimiento y lo que es sanidad tiene 4712. También 2 lanzamientos para esta próxima campaña, 12-13, que van a tener disponible el productor, que es para la gente ya sea del NEA o del NOA, es Don Mario 8473 RCF. Este es un claro ejemplo de la sigla RCF, de rendimiento sin frontera. Esta variedad también tiene un muy buen comportamiento en lo que es en Brasil. En Argentina es un grupo 8 corto, de hábito de crecimiento indeterminado, es un grupo 8 con hábito de crecimiento indeterminado, no algo nuevo. Lo que es estructura de planta con buen porte vegetativo y excelente comportamiento frente al vuelco, es una variedad para la gente del norte del fenotipo de un grupo 4 en un grupo 8 de maduración, con un salto genético, si lo comparamos contra Don Mario 8002, en un 4%, y resistente a una enfermedad que es mancha anillada, los cuales en otro de los países donde la variedad tiene un buen comportamiento, como en Bolivia, empieza a ser un problema. Como complemento de esta variedad, también para la gente del norte, lo que es el NEA y el NOA, es Don Mario 8576 RCF, grupo 8 medio, también de hábito de crecimiento indeterminado, con gran porte vegetativo y alto potencial de ramificación. Si la queremos comparar contra la 8473 para diferenciarla, esta es de mayor porte vegetativo que la 8473. Rendimiento superior a los mayores testigos en su grupo. Si hacemos referencia, los mejores testigos es una variedad de la competencia que es muy sembrada en la parte del NEA y en la parte este del NOA, que es Munasca. Estamos entre un 4 y un 6% por encima de esa variedad que es muy buena y muy sembrada en el norte. Y excelente maduración a cosecha. Otra característica que es muy importante para la zona NOA, donde tenemos grandes temperaturas durante la maduración del cultivo y que te genera a veces desuniformidad de maduración a cosecha. De estas 2 variedades también podemos ver redes de terceros, ya sea lo que es la estación Obispo Colombre o la red del NEA Presit en el NEA o Rexo, donde las 2 variedades tuvieron un excelente comportamiento. Y por último, para la campaña 13-14, en esta campaña 12-13, si bien no voy a mostrar, decirles que tenemos 2 variedades precomerciales, como para que la vayan siguiendo en distintos ensayos, redes de terceros, en ensayos nuestros. Va a ser un grupo 4 largo y un 5 corto, sería Don Mario 4913 y Don Mario 5351, para que vayan viendo que van a salir, van a estar en todos los ensayos en esta próxima campaña. Siguiendo con el temario y yendo al posicionamiento de estas variedades, y para el posicionamiento de las mismas,
describo un poco las líneas de trabajo, qué es lo que utilizamos para nosotros, para dar el posicionamiento a las variedades dentro de estas estaciones técnicas Don Mario Mas. Nuestra línea de trabajo son los ensayos comparativos de rendimientos, que además del posicionamiento que le damos a las variedades, también nos sirve para ir filtrando y para seleccionar las variedades que luego salen como comerciales, que es lo que le mostré recién. Y con esto también nos apoyamos con todo el programa de mejoramiento, de investigación, en los cuales entre los dos decidimos qué variedades salen al mercado. Otra línea muy importante es el de ambiente, fecha de grupo de madurez, fecha de siembra, o ambiente, grupo de madurez y densidades. Lo mismo que distanciamiento y distribución, esto fuimos uno de los pioneros, Fede, en trabajar en esta línea, hoy en día teniendo más foco en zonas donde tenemos grupos de maduración mayor, ya sea grupos 5, 6, 7 y 8, y también trabajamos dentro de nuevas tecnologías, lo que es tratamiento de semilla, tolerancia a herbicida o tolerancia a insecto, que como les dije hoy al principio es lo que se va a explayar luego Joaquín. En mi caso voy a hacer más foco en estas dos líneas de trabajo para darle el posicionamiento y estrategias de recomendación de siembra para esta nueva campaña. En lo que es en esta línea de ambiente, grupo, madurez y fecha, estas son las 19 localidades que realizamos en esta campaña, en los cuales tuvimos convenios con diferentes empresas de sembradoras, desde el cual estamos muy agradecidos, Bertini, Apache, Pierobón y Yomel. Y como ustedes ven, abarcamos todas las zonas productivas del país, ya sea de la zona del sur de Buenos Aires o mar y sierras, el oeste húmedo, centro de Buenos Aires, zona núcleo, el litoral o Entre Ríos, en lo que es el sur de Córdoba o oeste arenoso, lo que es el centro norte de Córdoba, el NEA y el NOA. Es una red en los cuales le ponemos mucha ficha porque nos sirve mucho para el posicionamiento de nuestras variedades. Esta red también la estamos llevando a cabo en los países limítrofes, ya sea en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia y en Brasil. Y antes de pasar a lo que nos arrojó la recomendación o las mejores estrategias en zona núcleo y en todas las jornadas que nos tocó dar, tanto a mí como todo mi equipo, siempre decimos que antes de ver la recomendación o la mejor estrategia de qué fecha y qué grupo siembro, era un poco lo que se habló hoy a la mañana en el panel, y identificar, creo que es muy importante identificar bien el ambiente, y nosotros nos agarramos mucho de lo que mostró Martín Díaz ahorita en una de estas jornadas, que el ambiente es el sitio, más el manejo de ese sitio, más la campaña. Creo que es prioridad o el primer paso que nosotros tenemos que identificar ese ambiente para luego ver qué estrategia de siembra realizamos. Dentro de zona de núcleo, ahí están las ciudades o localidades como nosotros tomamos como zona núcleo, venimos trabajando con esta red hace 3 campañas bastante diferentes entre sí, campaña 9-10, que tuvimos buena disponibilidad hídrica y arrancamos con los perfiles cargados, campaña 10-11, que se arrancó con buena disponibilidad hídrica, tuvimos periodos de déficit hídrico, llegaron las precipitaciones el 10-15 de enero, y campaña 11-12, donde ya no arrancamos con el perfil tan cargado y tuvimos una niña que luego hacia el final se transformó en niño. Lo que hacemos en esta zona es, nos planteamos 4 rangos de fechas, del 10 al 20 de octubre, del 20 al 30 de octubre, del 1 al 10 de noviembre y del 10 al 20 de noviembre, y probamos esos grupos de madurez o variedades, ya sea 38, como 3 largos, Don Mario 38-10, en 4 cortos, Don Mario 42-10 o 42-12, en el 4 medio, en su momento, campaña 9-10 era 46-70, luego se fue reemplazando por 46-12 y 47-12, y en el 4 largo o 5 corto es Don Mario 49-70 y Don Mario 5.1i. Esto es un poco lo que mostró Fede para que vean cómo analizamos. Este es el ejemplo de un ensayo, lo que es un Chacabuco, en una campaña muy buena. Ahí lo que vemos, los 4 genotipos que utilizamos, 4 variedades. Esto sería el rendimiento en función de la fecha de siembra. Y lo que nosotros vamos marcando es, no nos quedamos con una mejor combinación, sino con el 25% de las mejores estrategias. Es lo que está por encima de esa barra negra, es lo que llamamos el Q3.
Lo que hicimos, todos los ambientes que exploramos en estas 3 campañas, los dividimos por categoría de ambientes y es lo que les voy a pasar a mostrar ahora. Entonces, en zona núcleo, para ambientes de alta productividad o de muy alta productividad, ambientes que nos dieron mayor a 5.000 kilos, son ambientes que podemos llegar a tener en esta campaña. Las mejores estrategias, recuerden, el 25% de los mejores casos, lo que nos arrojó, y en un primer momento analizamos la fecha de siembra, es decir, cómo se distribuyeron las fechas de siembra dentro de ese 25% de las mejores estrategias. Un 63% fueron las fechas del 10 al 20 de octubre, un 20% las fechas del 20 al 30 de octubre y un 17% fechas del 1 al 10 de noviembre. Aquí vemos que no calificó la fecha del 10 al 20 de noviembre. Y vemos mayor importancia o mayor porcentaje dentro de esas mejores estrategias, que fueron las fechas del 10 al 20 de octubre, que está en orden 63%. Esto es muy importante para que se entienda y un ejemplo es, si yo tuviera 1.000 hectáreas de que van a tener una productividad mayor a 5.000 kilos por hectárea, además de estar muy tranquilo, no tendría que sembrar 630 hectáreas el 10 al 20 de octubre, el 20% de esas 1.000 hectáreas, que serían 200 hectáreas, el 20 al 30 de octubre y el resto del 1 al 10 de noviembre. Cuando analizamos dentro de cada fecha cómo fue la combinación del grupo de madurez, vemos que en la fecha temprana, en rojo está el grupo de madurez 4 largo, un 20%, en gris está en un 40% lo que es el grupo de madurez 4 medio, y en un 20% en verde es el 4 corto y el otro 20% es el grupo 3 largo. Si hacemos este mismo análisis para la fecha de siembra del 20 al 30 de octubre, vemos que en esas estrategias, para esa fecha de siembra, la mejor combinación fue esa fecha con el grupo 3 largo, 100% 3 largo, y lo mismo para la fecha del 1 al 10 de noviembre. Y si queremos ver cómo se distribuyen las variedades dentro de estas mejores estrategias, en estos ambientes el 50% correspondió a Dolmario 3810, un 12% a Dolmario 4212 o el 4 corto, y un 26% al 4 medio, Dolmario 4612, y un 12% al grupo 4 largo, Dolmario 4970. Podemos ver que es muy importante la fecha de siembra temprana y a medida que atrasamos fecha de siembra, cómo tenemos que combinar con los grupos más cortos, en este caso el 3 largo. El mismo análisis hicimos para la zona núcleo, siempre hablando los ambientes de media alta productividad, ambientes que van de 4.000 a 5.000 kilos. Vemos cómo se distribuyen las fechas de siembra. Acá vemos que el porcentaje se reparte más que en el caso anterior. Un 37% fue para las fechas del 10 al 20 de octubre, un 33% para las fechas del 20 al 30 de octubre y ya empieza a tener mayor participación la fecha del 1 al 10 de noviembre. Sigue sin calificar o sin entrar dentro de estos ambientes las fechas del 10 al 20 de noviembre. Les recuerdo, esto es lo que se analizó con los ensayos de fecha y grupo durante tres campañas que venimos con esta línea. Dentro de la primera fecha se distribuyeron los grupos de la siguiente manera: un 33% para el 4 largo, es decir, de ese 37% de la fecha temprana, el 30% correspondió a un grupo 4 largo, un 20% al 4 medio, un 30% al 4 corto y un 20% a lo que es el 3 largo. La segunda fecha, que es del 20 al 30 de octubre, de ese 33%, el porcentaje en grupo empieza a tomar más fuerza el 4, fíjense, el 4 largo, 33%, 4 medio, un 45%, y lo que es el 3 largo y el 4 corto, un 11% cada uno. Y en la fecha más tardía hablamos de un 13%, lo que es el 4 largo, 38% del 4 medio, un 12% del 4 corto y un 37% del 3 largo. Está más distribuido lo que es fecha de siembra y también lo que es los grupos de madurez. Y en variedades, lo vemos, si vemos cómo se distribuyen el porcentaje de aparición de las variedades dentro de ese 25% superior de mis mejores estrategias,
Es un 22% el 3 largo, que en este caso es 38-10, 18% el 4 corto, que es 42-12 o 42-10, el 35% para una 46-12 o 47-12 y un 25% para el 4 largo. El mismo análisis para la zona núcleos, ambientes de media a baja o de baja a media productividad, son ambientes que van de 3.000 a 4.000 kilos. Vemos cómo se distribuyen primero las fechas de siembra. Empieza a calificar la fecha de noviembre, del 10 al 20 de noviembre, que antes, en los ambientes que le había mostrado antes, no, en ningún momento había calificado. 10-20 de octubre tenemos un 27%, la segunda fecha del 20 al 30 de octubre un 37%, y en noviembre, ya sea la primera decena y la segunda decena de noviembre, tenemos un 18% en cada fecha. Lo interesante, vemos la combinación de esta fecha con grupos. Dentro de la primera fecha, el porcentaje de aparición fue solamente para los grupos 4, en un 67% el 4 largo y un 33% lo que es el 4 medio. En la segunda fecha de ese 37%, la fecha del 20 al 30 de octubre, la mejor estrategia era combinar esa fecha con 4 largo, que apareció en un 50%, y el 4 medio en otro 50%. En la primera decena de noviembre, de ese 18%, un 50% fue para el 4 medio y un 50% para el 4 corto, y recién el 3 largo para estos ambientes aparece con fechas del 10 al 20 de noviembre, en esa última fecha, en los cuales se distribuye un 50% del 4 medio y 50% del 3 largo. Sería una mala estrategia acá sembrar temprano un grupo corto, que fue mucho de lo que se vio la campaña pasada, ¿no? Si vemos el porcentaje y cómo se distribuyeron las variedades dentro de estas mejores estrategias, el 25% de los mejores casos en estos ambientes, Don Mario 38-10 o el 3 largo apareció solamente en un 9%, lo mismo que el 4 corto, y empezó a tomar más fuerza el grupo 4, ya sea 46-12 con el 46%, o 49-70 con un 36%. En este gráfico vemos la interacción de la fecha de siembra con el grupo madurez, es decir, en el eje Y tenemos el rendimiento y en el eje X tenemos separados por decena, tenemos la segunda decena de octubre, la tercera decena de octubre, la primera de noviembre y la segunda de noviembre, y cada color corresponde a un grupo de madurez, del 3 largo, 4 corto, 4 medio y 4 largo, los mismos colores que veníamos viendo, y es solamente para mostrar que si yo no hago una buena identificación del ambiente que tengo o hago un mal posicionamiento de mi variedad, de mi fecha y variedad, puedo obtener o los mayores rendimientos. Fíjense que los rendimientos más altos los tuve con las fechas tempranas de la segunda decena de octubre con un grupo 3 largo, que en este caso era 38-10, pero también, como hice un buen posicionamiento, que tuve los mayores rendimientos, también esa estrategia puede ser la de tener los peores rendimientos, que fue mucho lo que ocurrió en esta última campaña, es decir, ubicar temprano un grupo 3 largo. Otra línea de trabajo en los cuales nos ayuda para el posicionamiento de nuestras variedades es el de ambiente, grupo de madurez y densidad, que en esta campaña también lo abrimos bastante, no solamente en lo que es zona núcleo, sino también en el oeste húmedo, sur de Buenos Aires, en Córdoba, en Entre Ríos, en el NEA y en el NOA, también con las empresas en las cuales realizamos distintos convenios para poder generar esta información. Y lo que vemos, en este caso, lo que hacíamos es sembrar toda macroparcela, siempre con las 3 repeticiones, sembrar 4 densidades diferentes, lograr 15 plantas por metro cuadrado, 25 plantas por metro cuadrado, 35 y 45. Los ensayos que tenían un desvío de menos 2 plantas se descartaban. Y en promedio vemos que en ambientes de alta productividad, para un grupo 3 largo, que también lo podemos asemejar para el grupo 4 corto, en este caso era 38-10, en todos esos ambientes no vemos diferencias significativas en la densidad. Esto se lee el rendimiento en función de las plantas logradas. Aclaro, estos ensayos fueron sembrados todos a placa y con distanciamiento de 35 centímetros.
Vemos que ahí vemos todos los puntos o todas las densidades logradas con la letra A. No tenemos diferencias significativas y la densidad que nosotros estamos recomendando para estos tipos de ambientes, este material, son lograr 25 plantas por metro cuadrado. Lo mismo si hicimos para la nueva genética, que es Don Mario 4612, en estos ambientes de alta productividad. Fíjense, en promedio estamos en 5.000 kilos. Nuevamente el rendimiento en función de las plantas logradas. No vemos diferencias entre densidades y recomendamos 25 plantas por metro cuadrado. Y en lo que es 4712, otra variedad nueva para esta próxima campaña, el mismo comportamiento que las dos variedades anteriores. Esto mismo lo probamos en ambientes de media a bajo potencial y vemos que la curva cambia, vemos el rendimiento en función de las plantas logradas y vemos que la tendencia es en este tipo de variedades con 3810 poner 35 plantas por metro cuadrado. Lo mismo vemos para Don Mario 4612. La densidad óptima económica es 35 plantas logradas por metro cuadrado y lo mismo para 4712 en los ambientes de medio a bajo potencial, la densidad óptima es 35 plantas por metro cuadrado. Como resumen para zona núcleo, en los ambientes de alta productividad, mayor a 5.000 kilos, son los menores, pero que los hay. Se destacaron en mayor proporción las fechas de siembras tempranas, del 10 al 20 de octubre, con grupos 3 largos y 4 medio, y se vio que a medida que atrasamos la fecha de siembra, empieza a sobresalir el grupo 3 largos. Si por cuestiones que no podés sembrar, por una cuestión de logística, en esos tipos de ambientes, si se atrasa la fecha de siembra, ir a un grupo 3 largo puede ser una 38 días. En los ambientes de media alta productividad, que son la mayor frecuencia de estos ambientes y como pinta la campaña esperemos que los tengamos, son ambientes de 4.000 a 5.000 kilos. Entraron dentro de las mejores estrategias fechas de siembras tempranas y fechas medias, como medias del 20 al 30 de octubre, el 1 al 10 de noviembre, sin calificar las fechas de segunda decena de noviembre, aumentando la participación de esos grupos 4, de los grupos 4, 4612 o 4212. Y en los ambientes de media baja productividad se debe priorizar la diversificación de fecha de siembra. Veíamos cómo estaba distribuida y entraban todas las fechas de siembra, calificando también dentro de esas mejores estrategias, el 25% de los mejores casos, la fecha de la segunda decena de noviembre, con grupos 4 en fechas tempranas y medias y 3 largo y 4 medio en fechas de cierre o más tardías. En estos ambientes no calificó los grupos 4 en fechas de siembras tempranas. Lo vuelvo a repetir, aunque digan que es algo obvio, pero se vio mucho en esta última campaña, donde no teníamos de los mejores ambientes y sembramos Don Mario 3810 el 15 o el 20 de octubre y así no fue. Como recomendación de densidad para estas variedades, ya sea 3810, 4212, 4210 o 4612, 4712, densidad de siembra recomendada, siempre hablando de eso de distanciamiento y siembras a placa, es lograr 25 plantas por metro cuadrado y en ambientes de media alta productividad. Yo sé que por ahí 25 puede ser chocante, hay muchos que los hacen, otros no, pero bueno, por lo menos demos un primer paso, bajemos de las 38 a las 30 o a las 28 plantas por metro cuadrado, luego bajemos a 25 y veíamos que en los ambientes de media a baja productividad sí lograr 35 plantas por metro cuadrado. Muy rápido y también para mostrando otra zona, que es lo que venimos trabajando, si son zonas más incipientes, y por el auditorio haríamos foco en el oeste húmedo, en el centro de Buenos Aires. Nosotros llamamos lo que es oeste húmedo, lo que está entre Villegas, entre Trenquelauquen, 9 de julio, 25 de mayo. También nos establecimos 3 rangos de fecha de siembra, del 15 al 30 de octubre, la primera quincena de noviembre y la segunda quincena de noviembre, con grupos del 3 largo al 5 corto. Probamos esta última campaña solamente, es decir, vamos a seguir trabajando en esta zona con esta línea de trabajo, en ambientes de alta y de media productividad, y acá lo vemos por ensayo, ¿no? Es decir, si el rendimiento en función de la fecha de siembra, y vemos en azul es 3810, en rojo es 4612, en verde 47, y el 5.1 es en fucsia.
Vemos que la línea negra que marca los 5.500 kilos sería todo lo que está por encima ahí, son las mejores estrategias, que es lo que está marcado ahí, que es lo que los dejó en esta campaña, lo que mejor anduvo, y peores estrategias es en estos tipos de ambiente de alto potencial, con los indicadores que ustedes pueden ver ahí, de precipitaciones acumuladas mayor a 800 milímetros, napa, siembra directa, materia orgánica. Para caracterizar como un ambiente de alto potencial, las peores estrategias fue sembrar en siembras tardías en los grupos 5. También en oeste húmedo, en ambiente de medio alto potencial, acá vemos de vuelta el rendimiento en función de la fecha de siembra, con el mismo paquete de variedades y se agregó 4210. Las fechas, los grupos 4 medios a 5 cortos en fechas medias fueron las mejores estrategias, que tuvieron el 25% de los mejores casos, y grupos cortos en siembra temprana. Para estos ambientes, como se dio la campaña 11-12, fue las peores estrategias. En la zona centro de Buenos Aires, para ir cerrando y terminando, nosotros llamamos zona centro lo que es Derosa, Ladillo, Maipú, como para que se ubiquen. En esta última campaña, también campaña 11-12, probamos ambientes de alta productividad y de media, con los mismos rangos de fecha de siembra que el anterior y con variedades un poco más cortas, el 3 corto, 3 largo, 33-12, 38-10, 46-2 y 5-1. En el ambiente de alto potencial vemos por encima de los 4.900 kilos, que sería lo que está por encima de las mejores estrategias, es el grupo 3 corto o 3 largo en fecha de siembras tempranas, sería 33-12 y 38-10. Y las peores estrategias para estos ambientes es el 5 corto, en fechas medias y tardías. En ambientes en la zona centro de Buenos Aires, lo que es medio y alto potencial, ya con menores rendimientos que en el gráfico anterior, otro tipo de ambiente. Vemos que el 4 medio y 3 largos en fechas medias fueron las mejores estrategias, en este caso 46-12. Y para estos ambientes, siembras tardías con el grupo 5 corto fue lo de las peores estrategias. Esto, la idea es mostrarle, sé que en el auditorio hay gente de esta zona, entonces mostrarle un poco los trabajos que venimos realizando para esa zona y sabemos que tenemos que seguir trabajando en esto. Lo que es como resumen en el oeste húmedo, ¿qué nos dejó la campaña 11-12 y como recomendación de la campaña 12-13? En estos ambientes de alta productividad, en la campaña 11-12, se destacaron las fechas de siembras tempranas, en combinación con grupos 3 largos y 4 medio, como así también de fechas medias con el grupo 3 largos. Creemos que son estrategias muy válidas para esta campaña que se nos viene. Y en la última campaña, en los ambientes de media productividad, se destacó la combinación de fechas de siembras medias con grupo 4 medio y 5 corto. Y algo como recomendación que sabemos, y hoy se habló al principio de lo que está pasando en esta zona, esta campaña en las situaciones de exceso hídrico o riesgo hídrico, vemos el grupo 3 corto, una 33-12, por el porte que tiene, una muy buena opción a tener en cuenta, ya sea en fecha de siembras tempranas o fecha de siembras tardías, si no lo puedo sembrar temprano por exceso hídrico. Como resumen y cerrando en lo que es en la zona centro de Buenos Aires, lo que veíamos en los ambientes de alta productividad, en esta campaña 11-12, se destacaron las fechas de siembras tempranas, en combinación con el grupo 3 corto, 33-12 y 3 largo, 38-10. Estrategia a considerar también para esta campaña de cómo se viene manifestando. Y el mejor comportamiento en los ambientes de media productividad fueron la combinación de fecha de siembras temprana en el 4 medio y en fechas medias en lo que es el 3 largo. Por último, y con esto termino, quiero agradecer a todos los dueños de los campos, encargados, contratistas, en los cuales estamos con las estaciones técnicas de Olmario Más, que nos permite a nosotros y a ellos generar información y que es muy valiosa, y a todo el equipo de desarrollo, al gran equipo de desarrollo, que son los que están día a día con estos ensayos y también me ayudaron mucho en la presentación. Gracias por su atención y cualquier consulta y dejo mi mail.